Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz. Este que te habla es Óscar Moreno desde el programa Gracia y Paz, un programa presentado y dirigido por mí, pero dedicado a ti y dirigido también a ti, esperando que Dios bendiga tu alma y tu corazón en esta hora con el Evangelio de la Gracia a través del mensaje de la cruz. Estamos claros y hemos creído totalmente en que la única forma en la que Dios puede salvar el alma del hombre pecador es a través de la predicación del Evangelio, como dice la misma palabra, y entonces aquí estamos fajándonos en ese llamado, en esa encomienda que Dios nos ha dejado en esta hora, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo sin más, un saludo, un cariño para toda la audiencia, en el nombre del Señor Jesucristo, saludarles y pedirles que si pueden acompañarme en la lectura bíblica. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 9, y hacerlo a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y el uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Presentamos este compartir de tu palabra, Dios mío, delante de ti, para que tú seas ungiendo nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra boca, nuestra mente, nuestro espíritu y todo lo que somos, Dios mío, para que sea verdaderamente un mover genuino y puro de tu espíritu, donde el cielo, Señor, financie toda esta gestión, Señor, porque necesitamos verdaderamente que haya convicción de pecado y que estés trabajando en nuestros corazones y mentes, Señor. No estamos buscando, Señor, ser del agrado de nadie específicamente, ni tener aquí, Señor, un programa, ni nada de eso, Señor. Lo único que estamos buscando es que tu nombre sea glorificado en los corazones de aquellos que están creyendo tu palabra. Queremos que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones de los pecadores como así te agrada, Señor, que cada vez que un pecador se arrepiente en la tierra, dice tu palabra que hay fiesta y gozo en el cielo, que a ti te produce esa química del arrepentimiento, gozo, Padre. En esta hora mira la audiencia, Señor, solo tú conoces el corazón de cada oyente en esta hora, Señor. Tú sabes también la situación y la condición en la que está, por eso yo te ruego que tú salves al perdido y sanes al enfermo, restaures al que está caído, Señor, y libertes al que está atado y oprimido. Y maravillas y señales y portentos, Dios mío, incluso milagros puedan ser hechos por la exposición de tu palabra, Dios. Te doy gracias y espero en ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar aquí una vez más. Como siempre digo, agradecido a Dios por el privilegio de traer su palabra, sus buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, a través del mensaje de la cruz. Y qué bendición también poder hablarte a ti, aunque a lo mejor no te conozco, pero Dios permite que a través de este medio puedas estar ahí en el anonimato escuchando, abriendo el corazón y dejando que sea el Espíritu por su palabra quien ministre y trate contigo hasta que se produzca el milagro del nacimiento, del nuevo nacimiento, ser nacido de Dios. Y si ya conoces a Dios, pues que Dios siga edificando tu alma a través de también del mismo mensaje de la palabra, haciéndola crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios.
Bien, he querido compartir esta escritura en el día de hoy para hacer referencia o mención de muchas veces la actitud que tenemos a los ojos de Dios, y la escritura es la que nos refleja cómo Dios ve las cosas desde arriba, desde el cielo. Y Jesús en su ministerio usó muchas parábolas, y esta fue una de ellas. Es donde Él nos deja ver cómo ve las cosas el Padre que está arriba en el cielo, mirando la actitud y las intenciones con las que nosotros nos acercamos a Él. Es verdad que todos somos pecadores, dice la palabra, pero están los pecadores que no tienen religión y están los pecadores que tienen religión o tienen de alguna forma contacto con lo religioso, con la misma palabra, con como dicen por ahí, yo soy creyente pero no soy practicante, y otros son creyentes y son practicantes. Practican la religión católica, la evangélica, otros practican la hindú, el budismo, el islam. Hay tantas religiones en el mundo, y todos los que la practican creen o creemos que en ellas está, pues bueno, la salvación o la relación correcta con Dios. La palabra dice que había unos que confiaban en sí mismos cuando Jesús ministraba el reino de los cielos. Es posible que a lo mejor tú me oigas a mí y me deseches por el motivo de que tienes otra religión o tienes la misma, pero crees que estás correcto, los ojos de Dios. No necesitas escuchar el evangelio. Cuando el hombre tiene contacto con las cosas espirituales, si no cuida su alma y se conduce con temor, en lo profundo de nuestros corazones anida la maldad sin darnos cuenta. Y es posible que si algún día tuviste alguna experiencia con Dios, viniste a los pies de Jesucristo y fueras salvo, que yo no lo niego y nada más lejos de la verdad, somos salvos por medio de la gracia de Dios. Llega un momento que puede aparecer esa religiosidad, esa ostentosidad religiosa donde puede que confiemos en nosotros mismos o confiar en otros que están cerca de nosotros, pero no literalmente en el mismo Dios. Y la Biblia dice que cuando Jesús ministraba el evangelio, había gente que le escuchaba, pero como Jesús es Dios manifestado en carne, por el discernimiento de espíritu y por todo lo que el Padre le había dado como hombre, Él sabía que había gente de su audiencia, del aforo del auditorio que le seguía, había gente que confiaban en sí mismos. Y Él entonces, viendo aquello, les refirió una parábola, dice la palabra. Y la palabra dice como sigue: 2 hombres subieron al templo a orar, y el uno era fariseo y el otro era publicano. Yo no sé en qué categoría estás tú, amado amigo oyente, amiga, o hermano o hermana, pero yo siempre clasifico a la audiencia en 2 categorías. Está el pecador que no tiene religión y está el pecador que tiene religión. Y aquí yo ubico siempre a esos 2 grupos en estos 2 personajes de esta parábola. O sea, el uno era fariseo, pero el otro era publicano. El fariseo es la persona que tiene religión, pero no deja de ser un pecador. Mas, sin embargo, se ha formado dentro de él algo espiritual, religioso, que lo lleva a entrar en una ceguera religiosa, espiritual, sin darse cuenta, y empieza a confiar en sí mismo o en sus obras o en sus capacidades religiosas, como vemos que dice la misma parábola. Pero también hay otro personaje en esta parábola que es el publicano. ¿Y quién eran los publicanos en los tiempos de Israel? Bueno, los publicanos eran personas que estaban rechazadas por el mismo pueblo porque habían traicionado al pueblo de Dios en cuanto a lo que era la recaudación de impuestos. Se habían puesto de favor de los romanos, de parte de los romanos, y el mismo pueblo a los publicanos lo odiaba y lo consideraba que no eran dignos de la salvación de su alma, pues su mismo pecado pues los delataba como gente que no merecía la salvación. Y nada más lejos de la verdad. El pecado nos separa a los ojos de Dios, y si es público, pues evidentemente produce que los demás nos rechacen, y nuestro propio pecado es como una señal externa, es como un estigma que llevamos por causa de nuestra condición y nuestra actitud.
Pero dice la Biblia que Jesús refirió una palabra donde quiso dar a entender que estos dos hombres subieron al templo a orar. Cuando Jesús está hablando de eso, es como que buscaban o de alguna forma se acercaron a Dios, ¿vale? Porque todos debemos de acercarnos a Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, dice Santiago. El pueblo de Israel, un pueblo que conocía perfectamente este tipo de lenguaje, subieron al templo a orar. Yo no sé cómo es tu vida, ni qué es lo que tú practicas, ni si acaso te refieres a Dios de vez en cuando, porque bueno, vive la vida de pecado, no tienes nada que ver con Dios, ni quieres saber de Dios, no lo sé. Hay otros que me pueden estar escuchando que sí, que tienen, digamos, de alguna forma, ¿no? Contacto con las cosas espirituales o las cosas santas, o pueden participar de alguna religión o de alguna forma religiosa. Yo no conozco el corazón del oyente en esta hora, Dios sí, pero estas dos personas dice que subieron al templo a orar, y dice la Biblia en el versículo 11 que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ya nos está dando un dato la Biblia, que cuando una persona se llega a Dios con una actitud autosuficiente, donde la condición a lo mejor interna es que está de pie y no reconoce la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano, de lo que somos, y viene confiando en sus propias obras, en sus propios méritos, en su propia incluso obediencia, la Biblia nos revela que ora consigo mismo, aun cuando está orando con Dios para con él, es que está, pero arriba Dios está diciendo: pero yo no te estoy escuchando. Yo no sé cómo tú te diriges a Dios, en qué tú confías. Hay gente que dice: no, yo sé que soy un pecador y que por la gracia, por la misericordia de Dios. O otro: no, yo voy yo le rezo, yo le pido, yo sé que... Pero de alguna forma están mirándose a sí mismos. Unos, cuando se miran a sí mismos, se desechan porque ven su pecado y saben que su mismo pecado los descalifica a los ojos de Dios. Hay un salmo donde David dice: si hubiera mirado yo mi pecado, tú no hubieras escuchado mi oración. Amén. David conocía la verdad de Dios. Y es que, amado amigo, amiga, hermano, hermana en la fe, cuando nosotros nos allegamos a Dios, tenemos que aprender, según la Biblia, que no debemos ni de mirarnos a nosotros mismos en el sentido de que tengamos cosas buenas, ni tampoco cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado provisto algo cuando venimos a Él, y es la cruz. Es la cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. El Evangelio de la Gracia se revela por medio de la fe. Y la fe lo que nos revela es la justicia que el mismo Dios del cielo nos imputa por medio de la fe a través de los méritos de Jesucristo. Cuando nosotros miramos nuestro pecado, ya no miramos la sangre de Cristo. Y cuando miramos nuestra capacidad de que hemos desarrollado, tampoco miramos la sangre de Cristo. Este hombre, dice la Biblia, que oraba consigo mismo. ¿Se puede verdaderamente orar consigo mismo? Sí, puede llegar el momento donde nosotros oremos con nosotros mismos. O sea, que la oración no llegue a Dios, sea rechazada por el cielo, porque Dios está mirando la actitud y la intención con la que te arrimas a Él. Y sigue diciendo en el versículo 11: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es una oración arrogante, es una oración autosuficiente, es una oración donde vengo a exaltar mi grandeza, mi gloria, mi capacidad como hombre, que estoy libre de los demás hombres, o sea, estoy libre del pecado. Te doy gracias porque no soy como aquella gente o como la otra gente, que aunque dicen que te sirven o te aman a ti, pero yo entiendo que no soy como ellos. Yo te doy gracias por eso, porque soy especial. Esa oración nos autodescalifica. Por nosotros mismos estamos dando gracias a Dios porque no somos como los demás hombres. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Primeramente el judío y después también el griego. Al final resulta que todos somos pecadores, y por cuanto todos hemos pecado, dice que todos estamos destituidos de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Ahora, si todos venimos a la presencia de Dios mediante Jesucristo, tampoco hace acepción de personas, porque delante de Él somos todos iguales gracias a la sangre y los méritos de Jesucristo. Aleluya. Este hombre vino confiando en su propia capacidad. Hay uno que viene confiando en su propia capacidad
Y hay otro que no confía en su propia capacidad y mucho menos en su pecado. Dice, porque no soy como los demás hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, él mencionó a todos los hombres que él supuestamente conoce o que tiene conocimiento, y se atrevió encima de todo a señalar a un publicano que no estaba evidentemente al lado de él, sino que le habría visto por el camino, porque la Biblia dice ahí que el publicano no se atrevía ni siquiera a arrimarse al templo, ni a arrimarse a la altura donde él estaba. Gloria a Dios. Déjame que te regale un cántico un momentito y ahora vamos a seguir con este compartir de la palabra. ¿Quién fue el que bajo del cielo murió en un madero por la humanidad? ¿Quién fue el que vertió su sangre para librar al mundo de densa oscuridad? Aquel no fue Pedro ni Pablo, ni Tomás ni Santiago, ni Marcos ni Juan. Aquel tiene todo el dominio de la naturaleza, los cielos, tierra y mar. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba la mar se calmaba? Ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino a este mundo a morir en pobreza? Este es mi Salvador. ¿Quién fue aquel profetizado por hombres consagrados antes de nacer? ¿Quién fue el que nació en un establo, en humilde pesebre, en ciudad de Belén? Aquel no fue el profeta Elías, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre Adán. Aquel fue el Cristo de la gloria, que vio al hombre perdido y lo vino a rescatar. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba la mar se calmaba? Ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino a este mundo a morir en pobreza? Este es mi Salvador. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Gloria a Dios. Pues aquel es Cristo. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Fue aquel que fue al Calvario a entregar su sangre por todos y cada uno de nosotros. Y nosotros aquí estamos proclamando y declarándolo de que no hay otro que pueda justificarnos y ser propicios y hacernos propicios los ojos de Dios que Cristo y su sangre.
Y compartiendo acerca de esta parábola que estamos viendo, estábamos diciendo que este hombre vino a Dios confiando en sus fuerzas. Cuando una persona tiene religión, tiene doble orgullo. Está el orgullo espiritual que se ha ido formando a través del tiempo y después está el orgullo como hombre que tiene cualquier persona. El publicano ya no tenía ni orgullo como hombre, porque para llegarse a Dios, porque los publicanos eran gente seria en cuanto a su pecado y evidentemente arrogante, pero no sé por qué no dice la Biblia qué situación llevó a este hombre a arrimarse a Dios, pero él era consciente de su pecado. Cuando nosotros tenemos autosuficiencia, no somos conscientes de nuestro pecado. Tenemos que reconocernos insuficientes, no autosuficientes, sino insuficientes. Este hombre estaba reconociendo, en otras palabras, que no tenía necesidad ninguna de Dios. No soy como los otros hombres, no soy ni ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y no soy ni como este publicano. Eso era lo que no era, y ahora empezó a decir lo que él era. ¿Por qué? Porque él era un hombre que ayunaba 2 veces a la semana. El ayuno, pues bueno, es uno de los recursos espirituales de gracia que Dios le ha dejado a su iglesia para combatir la naturaleza pecaminosa, para que la fe se afine y para estar agudizados en el mundo espiritual. Pero bueno, a lo mejor eso no tiene, admito, mucha trascendencia, pero él se apoyaba en esa capacidad que él tenía o en esa obra espiritual que él realizaba, y después dijo, y doy diezmo de todo lo que gano. O sea, prácticamente este hombre tenía el cielo ganado simplemente con su comportamiento. ¿Eso qué es lo que eso es? Ceguera, arrogancia espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios creyendo que nuestra obediencia nos justifica, estamos equivocados. La Biblia dice que por la obediencia de un solo hombre todos hemos sido declarados y constituidos obedientes. Es por la obediencia de Jesucristo. Y Él fue el que se atribuyó nuestra desobediencia, por eso es que Él recibió el pago. O sea, en otras palabras, solo Cristo y nada más que Cristo es el que nos justifica a los ojos de Dios. Por eso que muchas veces nos sentimos justificados, empezamos a confiar en nuestras obras y después llega un momento que nuestras obras no puede el Espíritu de Dios darnos testimonios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no se mueve de los parámetros legales de la cruz. No se sale de ahí, simplemente es lo que pasó en la cruz. Y en la cruz lo que pasó es que la justicia de Dios fue consumada en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice en el versículo 13 que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Eso es símbolo de consciente. Este hombre era consciente de su pecado. Y aunque estaba lejos, porque no se arrimó como el otro, ni aun así se atrevía a levantar sus ojos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, era consciente de su pecado. Aleluya. Pero dice la Biblia que golpeaba su pecho. Reconocía que era un pecador. Se estaba lamentando de su pecado y reconocía su culpa. Eso es símbolo de golpear el pecho. Cuando una persona se arrima a Dios en esa condición y en esa actitud, no hay excusas. Aun cuando pudiera verla, a la hora no hay excusas. Soy un pecador, Señor, y sobran las palabras. No tengo que mirar a nadie, ni qué he hecho ni he dejado de hacer, ni tú sabes que estaba, nada. Yo lo hice. Yo he pecado. Mi vida ha sido un desastre. He sido desagradable a tus ojos. Este hombre estaba convencido de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esta parábola Jesús la está hablando y es como una premisa de lo que iba a suceder cuando Jesús derramara su sangre. O sea, las personas que se arriman a Cristo vienen convencidas de su pecado. Porque cuando la ley les es expuesta como un espejo, ellos ven la condición y el estado en el que están a los ojos de Dios. Eso produce arrepentimiento en el corazón. Este hombre estaba arrepentido, por eso es que golpeaba su pecho, porque la culpa es algo que como que se siente dentro del corazón. Aleluya. Y eso lo lleva a uno a sentirse avergonzado de sus errores. Por eso que cuando una persona está avergonzada, no se atreve a mirarle a la cara a otro. Esconde su rostro y sus ojos. ¿Cómo está tu vida, amigo y amiga, hermano y hermana? ¿Cómo tú te conduces a los ojos de Dios cuando te acercas a Él? Reflejándonos en esta parábola, ¿qué actitud es la que tenemos? Arrepentimiento, confesión y fe es el orden que Dios ha dejado prescrito por su palabra.
Y es la forma y manera en la que el Espíritu nos dirige y nos lleva de la mano a Dios. Dice la Biblia que cuando este hombre no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que lo único que hacía es que golpeaba su pecho, su boca expresaron estas palabras: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Este hombre no pudo traerle otra cosa a Dios, nada más que su pecado. O sea, no tenía nada. El otro traía muchas cosas. El otro dijo todas las cosas que no era y todas las cosas que era. Habló de que no era un pecador y habló de su santidad. Este reconoce su pecado, habló de que era un pecador y que no tenía nada que ofrecerle a Dios, nada más que su culpa y su pecado. Por eso se dirige a él y le dice: Dios, en otras palabras, Señor, vengo a ti. Y le dice: sé propicio a mí, pecador. No puedo ofrecerte nada. Pero le dice: Dios, sé tú propicio. O sea, en otras palabras, eso es prefiguradamente lo que la Biblia enseña que Jesús iba a hacer después. Pon tú el sacrificio, porque no tengo ni para ofrecer nada. Lo único que traigo es mi pecado. Aleluya. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos ha sido propicia y que fue derramada en el propiciatorio del arca que está arriba en el santuario celestial, la cual es el propiciatorio es la tapadera de ese arca, la cual testificaba a través de la ley de todos nuestros pecados, y ahí se iba escribiendo el acta de decreto que nos era contraria. Ahí dice la Biblia que Cristo derramó su sangre y que la sangre de Jesucristo ha sido la propiciación por nuestros pecados. Es la que ha desviado el golpe, la ira de Dios. Ha absorbido la ira de Dios, porque ha sido agradable esa sangre, pura, bendita, santa, inmaculada. Y es lo que ha agradado a Dios. Este hombre se está acercando a Dios confiando en la propiciación que el mismo Dios pone, en la justicia que el mismo Dios hace, en el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Cuando él está citando eso a Dios, los judíos tenían un sacrificio todos los días a las 3 de la tarde y le llamaban el sacrificio de la propiciación, donde un cordero era matado a las 3 de la tarde. Por eso es que Jesús en un año de Pascua fue sacrificado y a las 9 de la mañana lo crucificaron y a las 3 de la tarde fue cuando expiró. Era todo como una línea simultánea donde exactamente el Cordero de Dios en ese momento estaba derramando su sangre por toda la humanidad. Como Juan el Bautista lo señaló tiempo atrás, donde decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre se arrimó a Dios confiando en que el mismo Dios podía justificarlo. Y dice la Biblia en el versículo 14, y este es Jesús hablando: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando una persona es justificada completamente. Y cuando una persona no es justificada en lo más mínimo. Un hombre que es declarado justo, no hay distintos grados en la justificación. Es justificado totalmente. Y no es justificado, cuando no es justificado en absoluto. Entonces, mi pregunta es la siguiente, amigo, amiga. ¿Qué actitud es la que tú vas a usar cuando te acerques a Dios? Avanza en esta hora y agárrate de la sangre de Jesucristo. Por eso es que te anunciamos el Evangelio de la gracia. La gracia significa favor inmerecido. La gracia significa gratis. La gracia significa don y favor inmerecido e inagotable para tu vida. Agárrate de la gracia por medio de la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es vuestro, dice. Claro que no. Es un regalo de Dios, es un don para que nadie se gloríe. Avanza en esta hora hacia la cruz, el Evangelio de la gracia a través del mensaje, y abrázate de esa sangre. Y dile a Dios: Dios mío, sé propicio a mí. Yo no reconozco que soy un pecado, no soy digno, no debiera ni siquiera arrimarme a ti, y de hecho no me arrimo. Pero sé propicio a mi culpa, a mi pecado. Límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Ven a Cristo hoy, amigo y amiga, y Él va a justificar tu alma, justificado por la fe, dice la Biblia. Todo aquel que es justificado es como que ha quedado en paz con Dios, no le debe nada.
Aleluya. Acércate a Cristo en el día de hoy a través de su sangre. Su sangre está todavía vigente para arrimarte a Él. Gloria a Dios. Bien, esto que tú has escuchado es el mensaje, es el programa Gracia y Paz con tu hermano y amigo Oscar Moreno. El tiempo me alcanza. Yo me despido de ti para una próxima audiencia, si así Dios lo quiere. Así que un saludo y que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Oscar Moreno.